breve pero muy notoria ausencia, sentida ausencia. Está con nosotros de nuevo el doctor José Miguel Gómez. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Gracias, gracias. Back. Sí, agradecerle a la doctora Mirta de León, sexóloga, y a Carlos Durán, médico sexólogo, los dos, que vinieron a este programa a mantener la sección de salud mental. Muy agradecido con ellos y a toda la gente que me escribió diciéndome que qué pasaba, que si me había ido ese SDN. Yo le decía, no, es que estoy de vacaciones. Y eso que usted lo anunció. Y lo anuncié para que tú veas que la gente quiere mucho a uno y quiere esta sección de salud mental, que hoy hace mucha falta. Fíjate que hoy hemos querido hablar de un mundo sin salud mental. ¿Qué nos está pasando? Yo acabo de venir de Europa y hay una incertidumbre, hay un caos. Fíjate cómo París ya cerró todos los aspectos de museo, de cultura. Hay un pánico. En toda Europa te están vigilando más de la cuenta. Está todo el mundo en sobresalto. Ayer vi que en la Puerta del Conde aquí también unos grupos se enfrentaron. Entonces el mundo, que tiene una ausencia como de líderes, que tiene una ausencia de quien llame a la calma, y si uno tira para atrás y recuerda todo lo que hizo Hitler, el problema de Sartre y Yatira en el 92, cuando mataron en Beirut toda esa cantidad de personas. Entonces estamos viviendo en un mundo donde uno no ve como que están cuidando al mundo, que están cuidando a las personas, que están cuidando la humanidad. Y en ese mundo donde se ha perdido la capacidad de asombro, me duele y me preocupa que estén pasando tantas cosas y la gente sigue normal. La gente no habla de esas cosas y no son temas prioritarios los problemas de hablar de la salud mental en las regiones y en el mundo. Y por eso quería tratar con ustedes hoy los problemas de la salud mental en las grandes poblaciones. Está aumentando los suicidios, está aumentando la depresión. De cada 10, 6 personas, 1 va a padecer depresión. Están aumentando los problemas en todo el mundo de los trastornos de conducta, los estrés postraumáticos, entonces, la violencia social. Toda esa problemática de salud mental se está disparando, los indicadores epidemiológicos en salud mental, y veo que no se está llamando a priorizar la salud mental en nuestras regiones y en el mundo entero. Los métodos son distintos entonces para medir esos problemas de salud mental en un colectivo. O sea, ¿qué parámetros utilizan ustedes? Bueno, los indicadores son lo que usted acaba de decir. Pero ¿cómo usted ve así la salud mental en la sociedad? Mira, en la sociedad vamos muy mal y se habla de una sociedad muy vulnerable. Una sociedad que los indicadores psicosociales en términos de salud mental se van a disparar. La inteligencia artificial, que se está hablando mucho y que ya está ahí y llegó y se va a quedar, pero lo que implica el impacto que va a tener en las poblaciones que van a perder empleo, que van a tener que modificar estilos de vida, que van a tener que adaptarse a esos nuevos programas tecnológicos. Es bueno, pero mucha gente no va a entender lo que está pasando y mucha gente va a tener problemas de trastorno del sueño, de problemas de trastornos inadaptativos. Muchas personas van a tener crisis de identidad en la personalidad, se van a deprimir. Entonces va a aumentar los escapismos sociales, los refugios donde la gente, cuando no entiende o no comprende o no asimila los procesos psicosociales o socioeconómicos, mucha gente se refugia en la droga, otros en el alcohol, otros se aíslan, otros rompen con los propósitos de vida, se quedan deambulando en la calle y los problemas de salud mental se están acrecentando. La pandemia nos hizo vulnerables a todos y después de la pandemia se ha quedado una población
alterada dentro de los ataques de pánico, de trastorno de ansiedad, del estrés postraumático, de gente que no ha podido entender, asimilar qué ha pasado con ellos en el mundo y en la sociedad. El ser humano no es la prioridad en el mundo posmoderno. Le han dejado las cosas al mercado, le han dejado las cosas al consumo, a la tecnología, y entonces no están priorizando al ser humano. Y esto lo estamos viendo en las mismas guerras, en las mismas confrontaciones. Por eso se está hablando hoy en día de salud mental en todo el mundo. Doctor, aunque no sé si me voy a salir un poco del tema, pero quizás no. Cuando usted comenzó a explicar el por qué tratar esto, el mundo sin salud mental, hablaba de la ausencia de liderazgo para llamar a la paz, como una autoridad moral sería, más o menos. Pero en ciertos segmentos sociales de gente que tiene incidencia en la opinión pública, entonces hay una crítica hacia el tema del liderazgo como se ha visto tradicionalmente. ¿Cómo entonces se conciliaría esta necesidad de ciertamente como una autoridad moral superior a este concepto de que no todo, o sea, como que siento como ese choque de ideas entre la realidad de lo que es y de lo que querría ser? La crisis, cuando hablaba de la crisis de liderazgo, precisamente era en ese concepto. Si tú recuerdas, décadas atrás, habían líderes que tenían la autoridad moral o tenían la credibilidad o tenían la identidad y la fuerza como para paralizar las confrontaciones. Y estoy hablando, por ejemplo, la fuerza que tenía el Papa para llamar a la paz del mundo, ¿verdad? La fuerza que tenían algunos líderes regionales o mundiales para establecer o llamar a la ONU o a una reunión de prioridad o a la OEA, a los grandes organismos internacionales, y habían mediadores de conflictos internacionales que eran respetados y eran escuchados. Y cuando habían confrontaciones y habían inseguridades, alguien escuchaba. Entonces, hoy en día hay confrontaciones, hay beligerancia, hay conflicto, hay crisis económica, hay amenazas de personas que no están bien de la azotea, como dicen, que pueden darle un botón y comprometer la vida de millones de personas. Bueno, nadie a esas personas las puede regularizar. Y eso preocupa porque todavía en este mismo mundo seguimos con las confrontaciones de tipo religiosa de siglos pasados, donde el cerebro no ha podido en el hipocampo borrar, no recordar, asimilar otro tipo de propuestas. El ser humano no ha avanzado tanto. No ha avanzado tanto cuando uno se da cuenta de las repeticiones de comportamientos de siglo pasado. Te está hablando de la involución de ese cerebro, que la parte prefrontal no ha avanzado tanto para ayudar al ser humano a ser más cercano, de más acompañamiento, de una defensa a la consideración a los indicadores de existencia de vida. Por ejemplo, el problema de la paz, el problema del medio ambiente, los problemas de la trata de personas. Es decir, hay problemas que son muy cardinales. Entonces, la salud mental, hablando de esto, no es hablar de enfermedad y de locura, es hablar del bienestar colectivo. La salud mental implica la felicidad, el bienestar, implica la espiritualidad, la seguridad, implica los derechos humanos, el que podamos vivir en sociedades donde nos garanticen el derecho a la vida. Entonces, eso es salud mental y de eso hay que hablar, porque ahora en estos congresos europeos se habló mucho de salud mental, pero también se pudo hablar manifestaciones de las crisis mundiales que están generando
incertidumbre y daño a la salud mental de las personas. Entonces por eso hablaba de un mundo sin salud mental, un mundo en riesgo. Doctor, usted hablaba ahorita de la pandemia. Usted ha tocado anteriormente ese tema de salud mental post pandemia. Ahora yo me pregunto si después de la pandemia o a raíz de la pandemia aumentó, se agravó el problema, o no será que se habrá visibilizado más por el hecho de que el tema de tantas horas la gente en la casa, como que quizá problemas que sí existían no se visibilizaban o no se manifestaban. Fueron las dos cosas, Marte. Se sensibilizó, se visibilizó, se puso en evidencia, se habló de cosas que se entendía que pasaban, pero no se hablaban. Entonces, diríamos que la pandemia evidenció, facilitó que la gente pudiese, los gobiernos, que la gente pudiera entender la prioridad que tenía la salud mental. Pero hoy en día, en todos los países, ha aumentado los suicidios. En República Dominicana la tasa de suicidio ha aumentado. Era de 6, de 7 por cada 100.000 habitantes, y está en 7.5, casi en 8. Y en todas las regiones del Caribe ha aumentado los problemas por depresión, los problemas por droga, los problemas por violencia social, y también los indicadores de frustración, la desesperanza aprendida y el síndrome de la desesperanza sin solución ha aumentado en la población. Es decir, hay una población que está atrapada en que no tiene propósito de vida, en que no tiene objetivos, metas de vida. Hay gente que no sabe cuál es su norte, cuál es su sur. Hay gente viviendo el día a día. Y hay muchos jóvenes que no alcanzan el ser insertados al desarrollo social. No estoy hablando de los ninis, los que no trabajan, los que no estudian. Estamos hablando de los que no tienen oportunidades, que sí estudiaron, que sí les dijeron que ir a la universidad era importante, pero ahora no son acogidos desde el punto de vista de darle un espacio laboral. ¿Y qué impacto tiene en esa población los niveles de frustración de ver que en 35 años un joven o no tiene un salario decente, o no tiene la capacidad para una vivienda, o no tiene la capacidad para tener un cambio en el estilo de vida que aspiró? Entonces, eso viene frustración, y esa frustración genera el resentimiento social, genera incertidumbre, genera caos, genera en que una persona se sienta que no ha tenido un espacio de desarrollo. Y eso está pasando, y eso es parte de la salud mental. Bueno, usted caracteriza muy bien la situación en el mundo. Cuando usted habla que los objetivos deben ser la felicidad, la paz, el respeto a los derechos, es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Usted habla de incertidumbre. Yo le diría que la humanidad en sentido general vive en un sobresalto. Y usted objetiviza muy bien la falta de liderazgo. ¿Cuáles son los principales líderes? Son belicosos, son irracionales. No hay ningún discurso de paz. Usted coge la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia propuso hace un par de días un cese al fuego en la franja. Muchísimos países no. Uno dice, bueno, está bien, fue Rusia. Rusia está en Ucrania, pero después hubo un consenso entre la mayoría de países y Brasil presentó no un cese al fuego, pausas humanitarias para en ese lapso. No, dice Estados Unidos, no, ahí no se condena jamás, no, y no se puso de acuerdo el Consejo de Seguridad de la ONU, no en un cese al fuego, ni siquiera en hacer pausa para que llegue comida, para que llegue agua. Entonces, ahí está el liderazgo. ¿Qué se puede esperar? No se puede esperar nada. Ahí degolló Biden 40 bebés y tuvo la Casa Blanca que recoger. No, eso no está comprobado, eso fue alguien que dijo eso. Y él dijo, yo vi, nunca había visto yo algo así, él no vio nada. Mira, todos esos países... Pero yo le estoy sirviendo su comida aparte al Papa, porque en Ucrania el Papa ataca a Putin, pero el Papa dice, pero usted, es que el mundo está, hay que abogar por la paz. Pero hasta los curas de Ucrania están en contra del Papa ahora, pues está abogando por la paz. Sí, el mundo está así. Y si tú recuerdas, por ejemplo, los gobiernos, ¿tú te recuerdas los acuerdos del milenio? Sí. La propuesta del acuerdo del milenio de facilitar
el desarrollo sostenible pensando a 30 años, Sí. al 2030. Se llama ODS, en términos de Objetivo de invertir Desarrollo en Sostenible. educación, llevar la salud casi al 4%, las viviendas, los indicadores sociales de la población. Y entonces ahí había una parte, un capítulo sobre el bienestar social para implementarlo en la salud mental, que pudiera repercutir en la salud mental de los seres humanos. Y un ser humano con salud mental es más humanizante, es más humanista, es una persona de mayor acompañamiento, de mayor compasión, de mayor voluntad, de mayor altruismo, de misericordia, y eso es lo que estamos viendo, un ser humano totalmente. Ahora se está pidiendo volver a las humanidades, que en todas las universidades del mundo dejaron de priorizar las humanidades y priorizaron la tecnología. Ahora se dieron cuenta que el impacto que ha tenido en más de 50 años, quitarle al hombre el factor humano espiritual, el factor filosófico, el contenido del ser y llevarlo a vivir del parecer. Ahora hemos visto la crisis que hemos generado en ese ser humano. Y eso es lo que estamos pidiendo desde el punto de vista de la salud mental. Y por eso quería hablar de esta crisis, de este caos, de esta incertidumbre. Se podría ver desde el punto de vista filosófico, sociológico, espiritual, psiquiátrico, psicológico, antropológico. Verlo, pero verlo y darle una respuesta, una mirada de esperanza. Porque la verdad, Nelson, que estamos mal. Y hay más riesgo, hay más incertidumbre, hay más caos, y eso va a impactar más en la salud mental de la población. Doctor, me encantó esa frase vamos a abandonar el parecer para rescatar el ser. El ser. Así es. Gracias al doctor. Gracias. Gusto de verlo. Bueno, nos vemos el viernes, doctor. Aquí estaremos. Para ver cómo se salva la humanidad, que en ríos adversos se atropella.